Muy buenas, nos volvemos a encontrar. Este es el quinto video de esta serie de por qué murió el Mashiach en el madero. Ese Cordero de Elohim, ¿qué papel desempeñó? ¿Cuál fue la verdadera razón de su muerte? Vamos a verlo. En ese empeño estamos. En el último video estábamos enunciando las condiciones necesarias para conseguir fácilmente, y hago énfasis en esta palabra porque no hay ninguna dificultad para aquel que se conduele, para aquel que se atormenta por haberle faltado al Creador, al que todo le dio, al que es su propia esencia. Entonces habíamos visto que la primera condición es arrepentirse, la segunda, confesar la falta. Es muy importante. Vamos a leer otro versículo que es bien importante sobre esto. Cuando el hombre o mujer cometan pecado o transgresión o transgredan la ley que cometieron, que faltaron, habrá perdón del pecado. Números 5, 6 y 7. Todos estos versículos estamos presentándolo para mostrar que ese mecanismo de pedir perdón, de arrepentirse, de mostrar el dolor, confesándolo y diciéndolo a viva voz, produce los efectos de conmover la misericordia del Creador. Esto quiere decir que la transgresión o el pecado deben ser reconocidos, confesados ante el Elohim, porque es a él a quien se ha ofendido. Esa es la condición esencial que no se nos puede olvidar. En el sistema del templo se debe hacer un sacrificio expiatorio. Cuando se establecieron los sacrificios en Israel para expiar por nuestras faltas o para expiar las transgresiones y los pecados que se han cometido contra el Creador, se hacía un sacrificio. Se ponía un animal en sustitución de nuestra propia vida, de nuestro pecado. Ese animal expiaba con su propia vida y el Creador admitió que ese mecanismo era válido. La vida de la carne, la vida de la sangre es la vida del hombre. La vida del hombre está en la sangre. No hay perdón sin sangre, sin sacrificio, dice la Escritura. La vida de la carne está en la sangre. Yo, Yahweh, os lo he dado para hacer expiación por vuestras almas. Está en Levítico 4, 36. Incluido el sacerdote, el sacerdote no se excluye de esos sacrificios. Se tiene que purificar primero él, inclusive antes de ministrar los sacrificios de expiación de los demás y del pueblo. Tiene que ser instrumento limpio y puro para él, delante de él. En esta cláusula, la sangre de los sacrificios para la expiación se presentaba, por ejemplo, en Yom Kippur. Se degollaba un carnero, se llevaba la sangre ante la presencia del Creador en el lugar santísimo, delante del arca del pacto de matrimonio, y se esparcía la sangre 7 veces sobre el lado derecho y una hacia el cielo. Y el Creador recibía esa sangre como expiación y le comunicaba al sumo sacerdote que había perdonado las faltas, los pecados del pueblo. Es muy importante saber que además del perdón individual que produce mi arrepentimiento, mi confesión y mi expiación, había un mecanismo colectivo para perdonar al pueblo de Israel.
se estableció la fiesta o la celebración de Yom Kippur, el día de la expiación. Se sacrificaba un carnero y se iba a la presencia del Creador con esa sangre y se le presentaba. Y él la recibía como olor grato. Eso dice la Escritura. Si lo dice la Escritura, yo lo tengo que creer porque es la palabra de mi Señor. Es mi Señor el que está hablando en esa Escritura. Y está estableciendo un mecanismo por medio del cual el sacerdote cada año entraba delante de su presencia en el lugar santo de todos los santos a expiar por los pecados del pueblo. Entonces tenemos dos mecanismos importantes, el individual y el colectivo. El Creador no se olvidó de que el pueblo pecaba inclusive colectivamente y que los pecados de todo el pueblo hacían que el pueblo se retrajera de la presencia del Creador. Y muchas veces el pueblo entero le daba la espalda al Creador y se metía en problemas graves por los cuales el Creador disciplinaba al pueblo. Entonces cada año se conseguía ese perdón colectivo. Es muy importante eso, saberlo. En ese día se hará expiación por nosotros, por todo el pueblo de Israel. Seréis limpiados de todas vuestras transgresiones y pecados delante de Yahweh. ¿Dónde está eso? En Levítico 16:30. Había un día específico. Y me acuerdo en este momento del primer Yom Kippur, del que tenga memoria la Escritura. Después de la terrible transgresión que cometió el pueblo con el becerro de oro en la fiesta de Shavuot, que impidió que se le entregara la Torá y la Ketubá, las dos tablas con el contrato matrimonial, un adulterio espiritual, una cachetada al mismo Creador el mismo día en que íbamos a recibir como esposa, como elegida, como el marido que escoge a su preferida, nos acostamos con otro Dios, con otro hombre, un adulterio espiritual, una falta gravísima. Y el pueblo paga, porque los adulterios se pagan con la muerte. Se tomaron el polvo del becerro, se hincharon los vientres, denunciaron a los culpables, se murieron 3,000 personas culpables directas, se cambió el sacerdocio de los primogénitos por los levitas y empezó un proceso de arrepentimiento del pueblo, que lo declaraba continuamente, hasta que un día, unos días después, se quebrantó el pueblo completamente, se arrepintió. Ese día sí hubo arrepentimiento. Y el Creador se sorprendió, hizo subir a Moshe otra vez al monte Sinai, y a pesar de la falta que se cometió con él, tomó la alternativa de no participar él como esposo, pero entregarle la sierva hebrea, el pueblo hebreo, a su gloria, a su Mashiach. Y el Mashiach en esta segunda oportunidad entregó la Ketubá y la Torá nuevamente. Pero aquí hay un acto de verdadera contrición, de expiación, de arrepentimiento, que no hubo en el día del sacrificio del Mashiach. Lo vemos en el próximo video.